buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Contabilidad para Todos. Hoy, en ausencia de la señora Blanca Cardoso, me hago cargo yo de la conducción. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Ariel. Y buenas tardes acá nuestra invitada especial del día de hoy. Ariel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Estela, nuestra invitada especial. Dejo a cargo de Julio la presentación protocolar. Bueno, hoy estamos con la licenciada Maura Gómez. Ella es licenciada en Contabilidad de Auditoría, es magíster en asesoramiento tributario y tiene 2 o 3 especialidades. Aparte, tuvo tiempo para tener 3 hijos, así que es una genia total y absoluta. Una gran conocedora de la parte contable del sector cooperativa con la cual estaremos hablando esta tarde. Bueno, quiero, antes de comenzar el programa, hoy se cumplen 50 años de que cayó la bomba atómica en Hiroshima. Y parece que la humanidad todavía no ha aprendido. No tiene nada que ver. Más años. 50. 50. Perdón, 80 años, perdón, años. 80 años, perdón, 80 años. Cambiaste no, 30 años menos, no es 80 nada. años. Estaba por decir 100, pero 80 años. La humanidad no aprendió nada. O sea, un día que, sobre todo hay que tener en cuenta que después de eso, Japón quedó totalmente destruido. Y en 50 años ellos se convirtieron en una potencia, en menos de 50 años. Se volvieron a convertir en una potencia. Impresionante. Y nosotros que no tenemos ni bomba atómica, ni terremoto, ni tsunami, ni nada, nos cuesta muchísimo desarrollarlo. Sí, pero tenemos un congreso que no, hay que poner claro, por ahí el daño que hacen los políticos es mucho más grande que la bomba atómica. Bueno, les dejo a ustedes que son los expertos en este tema del sector cooperativo. Si bien yo también estoy involucrado en el sector cooperativo, no tengo las habilidades que sí tienen ustedes para conversar con la licenciada Maura. Yo creo que el programa de hoy va a ser un ping-pong permanente entre el licenciado Ariel, que es también del sector cooperativo, con la licenciada Maura Gómez. Y el tema de hoy es un tema interesante porque se refiere a todos los informes, ya sea contables y tributarios, que afectan al sector cooperativo. Entonces ese es el tema principal acá. La licenciada, si es que Maura tenés la palabra. Vos empezás por el tema que quieras empezar y vamos a hablar un poco de cuáles son las obligaciones contables que tenemos nosotros como profesionales del área de contabilidad porque entiendo que por un lado tenemos todo un marco regulatorio del INCOP, ¿verdad?, para todas las cooperativas, y por el otro lado también tenemos las obligaciones que vienen del sector de la administración tributaria o IDENIT, ¿verdad? Sí. Así mismo, primero, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Espero que podamos compartir nuestro conocimiento en esta tarde, ¿verdad? Que es lo que hacemos profesionalmente y ir conociendo más lo que es el sector cooperativo, ¿verdad? Tenemos una gran amplitud en cuanto a informes y documentaciones que tenemos que presentar. Y lo que nos diferencia de una entidad comercial o financiera es que, aparte de tener las obligaciones tributarias que es de la DENIT, tenemos las obligaciones que nos establece cada marco regulatorio, que viene a ser ya de acuerdo a la categorización y la tipificación, ¿verdad? El INCO es el que regula todas las cooperativas, lo cual establece diferentes marcos regulatorios para cada sector. Entonces nosotros como profesionales, al asumir el rol de ser contadores o llevar la asesoría, primero tenemos que fijarnos en lo que establece y identificar muy bien en qué categorización o qué tipo de cooperativa es lo que vamos a estar llevando, ¿verdad? Dentro de mi experiencia, ¿verdad?, es diferente manejar una cooperativa de ahorro y crédito como una cooperativa de trabajo o una cooperativa de producción, ¿verdad? Entonces, muy bien, primeramente eso es lo que nos lleva porque tenemos varias obligaciones, ¿verdad? Ok, Maura, hoy en día el tema cooperativo es verdaderamente, dentro de la profesión contable, es una especialidad que requiere mucho tiempo, digamos, de que un profesional se tiene que adentrar en el tema para que, digamos, esté en condiciones de responder, digamos, a todas las expectativas de los públicos, lo que tiene que ver con el cooperativismo en sí, ¿verdad? Entonces, a tu parecer, de un tiempo a esta parte, para los profesionales contables que tal vez se inician o quieren incursionar en el cooperativismo,
¿cuáles serían sus prioridades, sus principales desafíos? ¿En qué se tienen que capacitar para poder atender adecuadamente a una organización cooperativa? Y lo primero que debemos hacer en realidad es identificar y separar lo comercial. Okay. Dentro de la experiencia, si nos vamos, no solamente manejamos las cuentas activas, pasivas y patrimonio neto, porque el sistema cooperativo tiene un plan de cuenta diferenciado otra vez, que no rige específicamente, que es la que tenemos nosotros, la obligación de la ENIT, y primero, luego que el error, una conversión, sí, ¿verdad? Para tiene que convertirse y primero identificar que tenemos un plan de cuenta en diferenciado y un manual de cuenta, Okay. porque doy un caso específico en que un contador que maneja solamente área comercial o personal o unipersonal o SA, de repente agarra una cooperativa y tenemos todavía ese concepto básico, ese concepto simple de todo es gasto, todo es ingreso, que es lo que tenemos. En cambio, en el sector cooperativo primero tenemos luego que irnos a lo que estableció la asamblea, analizar la ejecución presupuestaria, analizar las cuentas, verificar si nuestro plan de cuenta está homologado, si no está homologado, son obligaciones que sí o sí tiene que conocer el contador. Te quiero interrumpir ahí. O sea, uno tiene un plan de cuenta general que da la INCOP, ¿verdad? Sí. Pero uno puede habilitar cuentas. Sí. Se puede habilitar cuentas y eso se tiene que homologar. Así es. Se puede habilitar las cuentas que establecen y ahí hacemos nomás que primero, el primer paso que tiene que hacer, vuelvo al inicio, es conocer qué tipo de cooperativa voy a llevar. Sí, claro. Lógicamente que Primero. no es lo mismo una comercial, una de ahorro y crédito y una de trabajo, que son los... O de vivienda. Vamos. Que también tenemos acá en Paraguay. O cuáles son todos los tipos, ¿verdad? Sí. Y ahí, Maura, te quiero interrumpir un poco antes de continuar con tu presentación. Evidentemente que es algo específico para el sector y de hecho entiendo que lo que vos estabas diciendo, o sea, que nuestras bases como profesionales en lo que normalmente hacemos para comprometernos a hacer una contabilidad del sector cooperativo, tengo que de alguna manera tener algún nivel de capacitación en todos estos temas, conociendo desde el marco regulatorio, cómo se clasifican las cooperativas, qué tipo de cooperativa es, o sea, es una especialización otra vez. Y en cuanto a especialización, como que nuestro programa es educativo, nosotros querríamos saber un poco dónde la gente puede capacitarse, así como para ser un buen contador en el sector cooperativo. La verdad que buenísima la pregunta, Estela, Sí. porque, a ver si me permitís, Maura, muchas veces uno se da cuenta en el compartir día a día con los colegas, ¿verdad?, del ámbito cooperativo, en que no tenemos una escuela específica, uno se va formando en el ámbito de cada tipo de cooperativa, de cada sector de cooperativa, y se van dando como capacitaciones de tipo aisladas. Por decirte, en el sector cooperativo, voy a hacer una propaganda específica de un sector, Medalla Milagrosa. La cooperativa Medalla Milagrosa tiene un centro un instituto de formación, se llama IDECOP, que es el único que puedo dar como referencia. Existe una universidad privada también, que ya no voy a dar más nombre porque estamos en un programa de televisión, que también tiene una licenciatura en lo que es cooperativismo, pero convengamos que siempre tenemos espacios para seguir aprendiendo. Nunca es completa, digamos, la formación. Cada uno se encierra, digamos, en su ámbito. El sector de ahorro y crédito es el más importante en cuanto a cantidad de organizaciones cooperativas en el país, número de socios también, pero el sector productivo, el sector de vivienda, el sector de tenemos de trabajo, tienen que ver con especialidades donde uno se va formando, y jurídicamente es toda una especialidad. En el ámbito laboral es impresionante cómo en una cooperativa de trabajo, por ejemplo, hoy existe todo un debate si cómo se entiende la relación del socio cooperativo versus un empleado de la cooperativa, que son dos figuras diferentes,
y donde Claro. el socio, en este caso que puede ser empleado de la cooperativa, es propietario también, ¿verdad? Claro. Y aparte de eso, Ariel y Maura, yo tengo entendido de que hay, incluso se logró, ¿verdad?, que el sector cooperativo incorpore dentro de la malla curricular del MEC ya, de alguna manera, algunas bases de lo que es toda esta corriente cooperativa, porque primero que tiene un alto impacto financieramente hablando Así dentro es. de nuestro país, y segundo que también tenemos que mencionar que el sector cooperativo cuenta con el SNEC, que es Sí, el Sistema Nacional de Educación que Cooperativa. el Sistema Nacional de Educación Cooperativa, que de repente también de por ahí podía ser un buen elemento como para llegar a esa capacitación, porque si me mencionaron esos dos, quiere decir, y tanta es la cantidad de cooperativas, ¿verdad? Y muchas veces probablemente se ven las debilidades profesionales al mirar los estados financieros cuando un contador no está bien preparado para emitir ese tipo de informes, ¿verdad? Entonces, si es que hay algo más que decir, porque me gustaría también preguntar, aparte de eso, Maura. Ahí, por ejemplo, ampliando nomás para Sí. que se entienda, ¿verdad? Viste que la normativa de Paraguay, ¿verdad? En el marco regulatorio se establece 3 tipificaciones, ¿verdad? Que son Sí. las cooperativas las cooperativas de ahorro y crédito, que son las que más se conocen. Después Sí. están las cooperativas de producción. Y después están la de demás tipos. Y dentro de la de demás tipos, porque yo le tengo que enseñar a mi colega dónde él se va a ir y va a conseguir un documento que le ayude a él para poder iniciar respondiendo a la pregunta de Ariel, ¿verdad? Entonces, se va a ir al marco regulatorio, pero vaya a encontrar ahí marco regulatorio de producción, va a encontrar marco regulatorio de ahorro y crédito y va a encontrar marco regulatorio de demás tipos. Dentro de la de demás tipos, Ahí están la de trabajo, ahí está la de consumo. trabajo, la de vivienda, Consumo. La de consumo. consumo. Entonces, esa va a ser su guía. Pero tenemos que Pero leer. claro, y aparte de eso, que justamente tu marco regulatorio se está dividido así en esa cantidad de sectores, uno tiene que saber mínimamente, o sea que el marco regulatorio entiendo que ha de ser la Biblia para todos los contadores que tienen que estar en el sector Sí. cooperativo, porque hay muchas cuestiones que se manejan y obligaciones, como creo que nos vas a mencionar, cuáles son los tipos de informes, cómo se preparan, ¿verdad? Cómo se clasifican las cooperativas, en base a qué, ¿verdad? Para distinguir, porque tenemos conocimiento que existen cooperativas A, B, C, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los parámetros y los criterios para clasificar? En primer lugar, hablaron de la separación de actividades de ahorro y crédito con las de producción y las demás, ¿verdad? Demás tipos. Y después están las categorización en A, B y C, ¿verdad? Así Que es. entiendo que es con otro criterio que me Sí, gustaría con la que nos comentes un poco. Y se vuelve a clasificar por la cantidad de activos. Por el Ahora activo. mismo por la cantidad de activos. Tipo A, tipo B y tipo C. Y O sea, hasta esa 5.000 categoría es por el monto del activo. por Sí. el monto del activo actualmente Sí. en el marco regulatorio. Sí. ¿Y manejan los montos? ¿Cuáles son los montos para A, B y C? Sí, hasta 5.000. Primero vienen las cooperativas tipo C, ¿verdad? Sí. Que es de 1.000 a 5.000. Después tipo B, de 5.000 millones a 30.000. A 50.000. A 30.000 se vuelve a clasificar Una en B tipo pequeña. B pequeña y B mediana otra vez. Ahí hay una B1, Una B2. clasificación separación otra otra vez. B1, B2. Sí, Sí, pero que no es vitamina, Julio. No. Ah, Sí. Está bien. Y, Está perfecto. y Sí. después, lo que llegan a 50.000 ya O son sea, tipo más de A. 50.000 Sí. y más. Más de 50.000. Eso ya son cooperativas tipo A. Tipo A. Y es bueno también eso resaltar porque el que va a asumir la contabilidad tiene, Claro, que saber, tiene que saber. de acuerdo a la categoría, las presentaciones. No, Porque- claro, eso también te iba a decir. No es la misma la obligación para una categoría A que una categoría C. Claro. No. Dos totalmente diferentes. O sea, La la obli- exigencia, digo, la exigencia en cuanto a la presentación de ciertos informes, a eso me refiero. Hoy en día, Sí. la exigencia es lo mismo. Lo que varía para mí, personalmente, desde mi punto de vista, es solamente el plazo, La periodicidad.
De Sí, presentación. de La periodicidad de presentación. Claro, los Solamente. informes son iguales, pero la periodicidad son más exigentes con las del tipo A que con las del tipo C, por ejemplo. Así es. En realidad son más constantes. ¿Sí? Por ejemplo, la de A es mensual, Claro. la de tipo B depende otra vez si va a ser semestral o trimestral, porque tengan en cuenta, por ejemplo, le digo, ¿por qué depende? Porque la de producción, por ejemplo, es semestral, pero la otra es trimestral, la de ahorro y crédito. Entonces ahí viene a variar otra vez, ¿de acuerdo? Y después las tipo C, ¿verdad? Que son las más pequeñas, ¿verdad? ¿Y esos informes complementarios cuáles son, Maura? Bueno, el INCOT nos establece por normativa, ¿verdad? Una planilla que se llama planilla de informes complementarios, ¿verdad? Esa planilla de informe complementario se vuelve a clasificar, ¿verdad? Otra vez teniendo en cuenta, porque hay una pequeña variación entre la planilla de producción y la planilla de ahorro y crédito y la de demás tipo. O sea que si entramos ahí y el INCOT establece el número de plantilla, el número de planilla, ¿verdad? Dentro de la planilla, ¿qué es lo que hace? Vamos a adelantarnos porque primero presentamos nosotros, por ejemplo, nuestros informes, ¿verdad? Balance y cuadro de resultados. ¿Y qué es? Tiene índices específicos, ¿verdad? Esa a lo mejor puede pasar así. Podemos pasar eso. Podemos sí. pasar Podemos pasar así. ahora, sí, si nos pueden mostrar eso. Entonces, esta plantilla, por ejemplo, Ahí está, Maura. Ahí tenemos. ese es los vencimientos. Este es los vencimientos. Después, ¿qué más Después, en la plantilla, lo que te va a mostrar es, por ejemplo, los informes que tienen que presentarse, por ejemplo, balance, índice de liquidez, ejecución presupuestaria, y lo que es relevante dentro de esos informes es que hay una cartera, por ejemplo, tomando por ejemplo el de ahorro y crédito, donde ya va ahí, por ejemplo, las informaciones que el contador tiene que emitir ahí, por ejemplo, serían en los créditos vinculados y por el nivel de otorgamiento. Okay. Eso es diferente a lo que sea índice de liquidez, información. Después tiene también los bancos, la disponibilidad de los bancos, si es moneda extranjera o si la cooperativa se maneja en dólares, ¿verdad? Sí. Si es extranjero o nacional, tiene que categorizar. Después los mayores deudores, o sea, es una información complementaria porque en nuestro balance presentamos resumido y en el informe complementario va lo detallado. Sí. No se va con nombre, va con montos. 10 últimos, 10 mayores, 10. Entonces se va, por ejemplo, nivel de otorgamiento, quién otorgó, si fue, porque también el marco regulatorio establece, ¿verdad?, en que haya en designaciones. Por ejemplo, si es nivel de otorgamiento, si la cooperativa está, por ejemplo, por gerencia, por comité de crédito, por comité ejecutivo, por consejo de administración, entonces ahí se abre la cartera. Por niveles de aprobación. Por niveles de aprobación y se va. Cuando hablas de nivel de aprobación, ¿qué significa esto? Para que la audiencia pueda entender. Damos un ejemplo, ¿verdad? Sí. Establece dentro, eso ya sería a nivel administrativo dentro del Consejo de Administración, ¿verdad? Se establece que el gerente dentro de su reglamento de crédito, vamos a tomar crédito como ejemplo, entonces establece que el gerente tiene potestad de otorgar crédito de 1 millón a 10 millones. Entonces, o sea, ese es un nivel de... Ese es un nivel de otorgamiento. Genial. Después, si hay funcionarios, o por ejemplo el subgerente, o el jefe de operaciones, o el jefe de sucursal, si tiene también un nivel, también... A ver, ¿eso significa que esas solicitudes de crédito no pasan por el comité de crédito? No, son por nivel de otorgamiento. Son resueltos administrativos, diría. Sí, claro. Entonces el contador, por eso es muy importante y dentro del punto es que siempre haya una coordinación del contador con todo su equipo. Porque si vamos a partir de las bases, tenemos que tener los informes bien. O sea, que tiene que estar bien estructurado para que le facilite también al contador. Que esté encargado por nivel de otorgamiento, que el comité también tenga un filtro, entonces todo eso va a ayudar, ¿verdad? Sí. Pero en realidad por lo menos vemos ahí, ¿verdad? Evidentemente que hay un sinfín de cuestiones que hay que tener en cuenta, o sea que no es tan fácil para manejar toda esta información. Y ha de requerir de mucha capacitación para llegar a comprender todo lo que es, o sea, que todo de lo que es la obligación que conlleva, y aparte de eso, que lógicamente que
me imagino que tienen que contar con un buen soporte informático para poder generar este tipo de información, ¿verdad? Es así, Estela, tal como lo percibís. Hay mucho de oficio acá dentro de la gestión del profesional, que como todo desafío, cuando uno ingresa a una organización cooperativa tiene que involucrarse con las obligaciones tributarias del marco de regulación. Eso lleva su tiempo y algo que es importante que la gente sepa que tiene que construir su propia lista de chequeo interna, ya sea por el tipo de sector de cooperativa, por la tipificación del tamaño, por el tamaño de la cooperativa, va a construir su propia lista de chequeo que le permita estar al día con todas las obligaciones. Recuerden, la parte laboral también recae en lo que es el profesional contable. Y hasta somos un poco de jurídico también, un poco de abogado también. Muchísimo, en este no. De hecho, yo antes cuando comenzaba las clases de la facultad le decía que hasta psicólogos somos, porque tenemos que escuchar a nuestros clientes. Entonces tenemos que tener algo del manejo de la personalidad también. Pero súper interesante, o sea, estamos ante una exigencia. Ahí está la planilla. Esa es la planilla. Es de informe complementario, pero este es de producción, ¿verdad? Y esto se vuelve otra vez a... Cuando así de producción es de cooperativa de producción. Cooperativa de producción. Del sector de producción. Que tiene otra vez diferentes formas de informe. Sí, y el de ahorro y crédito es similar a ese, pero tiene otra vez otro requerimiento más. Ya. Por eso siempre volvemos a la base. Yo voy a llevar qué tipo de cooperativa es. Esa es mi primera pregunta que tengo que hacerme como Primero profesional. es, ¿el ahorro es producción ¿El ahorro está producción entre los o está otros? entre las demás tipos? Exacto. Entonces, yo me voy, como dijeron, a mi Biblia. Me voy al marco regulatorio si es de producción. Me voy al marco regulatorio si es de crédito. Me voy al marco regulatorio si es de demás tipo. Entonces, la plataforma del INCOT, que también esta es como la plataforma de la DENIT. Sí, conozco. Justamente ahora se actualizó en diciembre del 2024 el otro ¿Tienen informe una nueva versión? que justamente es de otro informe que también presentamos, que es de alerta temprana, ¿verdad? Ese vamos a hablar Yo en estaba vinculado. detalle, eso vamos a hablar en detalle. Sí. Ese vamos a hablar en detalle de ese tema. O sea, sobre todo porque han habido algunos escándalos. Alguna alerta tardía. Algunas alertas tardías, no han sido demasiado tempranas. Ese vamos a dejar para el próximo bloque. Sí. Y lo que quiero nomás resaltar es que el contador que es de cooperativa tiene que presentar todos estos informes y no puede desconocer lo que es de la DENI también. Claro, pero Entonces, en el tema de la DENI por lo menos nosotros manejamos bien lo que nos afecta a nosotros, ¿verdad? Sí, digamos que no solamente nosotros, sino en general los profesionales contables manejamos lo de la DENI, digamos que es el relacionamiento más grande que tenemos. Y ¿cuántas cooperativas hay, Ariel? ¿Cuántas cooperativas hay? Tenemos aproximadamente 670 por ahí. 670, más de 600, menos de 700. Genial. Okay. Pero no te olvides que hay 1 millón y pico de contribuyentes, o sea, estamos mucho más compenetrados con cosas. Es lo mismo que los que trabajan en banco y seguros tienen una, digamos, relacionamiento con el órgano contralor, que es el Banco Central, ¿verdad? Que no es para todos, es para algunos nomás eso. Claro, pero en el tema fiscal, por ejemplo, respecto a la presentación de los estados financieros, luego hay una excepción en la redacción de la resolución 49, porque dice que todas las entidades que tienen de algún tipo de regulación tienen que presentar su estado financiero de acuerdo a su marco regulatorio. Así mismo es el formato. Ahora, el tema de la determinación de impuestos, lógicamente, es único, ¿verdad? Desde el punto de vista de los impuestos, yo creo que en un comienzo, si hablamos un poco del tema del IVA, ¿verdad? En algún momento siempre hay esa confusión por el término de cuál es el considerado un acto cooperativo, ¿verdad? Claro. Y de hecho la reglamentación hoy, como estaba en la 6380, yo creo que es bien clara respecto al tema de la exoneración del IVA, por ejemplo, de que dice en el artículo 100 de exoneración, dice que las exoneraciones son de las cooperativas con sus socios y entre cooperativas. No, entre cooperativas, entre federaciones, entre todo. Claro, pero es entre cooperativas y de estas con sus socios, pero no es del socio con la cooperativa.
Y ese fue un tema que fue muy delicado y muy sensible de explicar cuando se hace esta modificación en la redacción de la ley, que se entiende cómo es. O sea, que yo puedo ser, como vos decís, hay una especie de confusión entre ser socio de la cooperativa, pero no por el hecho de ser socio. Por ejemplo, si yo soy proveedor de algún bien o servicio, le tengo que facturar con IVA. Yo le facturo con IVA. Claro, Sí, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, en un comienzo anteriormente se tomaba, por ejemplo, el tema de las dietas, Que ¿verdad? era de ida y vuelta. Claro. Lo que pasa es que hay en cuestiones sensibles la como esa, ¿verdad? anterior ley no estaba muy clara, en esta sí está bastante más clara. En esta Sí, es clarísima. No sé si es tan clarísima, podría haber sido mucho más clara. Podría haber dicho directamente del socio con la cooperativa, no, podía haber dicho, no, esto no llega a la relación del socio con la cooperativa, y no lo dijeron, le dejan abierto otra vez eso. Yo creo que la reacción no fue muy feliz, pero esa es mi opinión nomás, nada más. Claro. Y de hecho hay muchas opiniones en ese sentido, Sí, porque claro. fíjense, el acto cooperativo en sí implica la relación que tiene la cooperativa con sus socios, y jurídicamente, analizando esto, el socio de la cooperativa no es una persona diferente de su cooperativa porque es el propietario de esa empresa. Entonces, cuando hablamos de una prestación de servicio, y en el caso de las dietas, el dirigente no está prestando un servicio en su calidad de profesional independiente. Está desempeñando una función dirigencial propia prevista en el mismo estatuto social, donde es elegido para que le represente a su masa societaria para cumplir una determinada función. Entonces ahí hay un acto cooperativo directo y hay una remuneración vinculada a esa relación social. Yo estoy de acuerdo con eso. Y Lo que no basado estoy de en eso- acuerdo es cuando sea proveedor, aunque sea socio. Vos sos proveedor, pero Sí, no, por eso. no estás actuando como socio ni como dirigente. O sea, vos sos un proveedor y como tal vos tenés que yo creo que tienes que Pero facturar con también IVA. está la interpretación fiscal de que no se presume la gratuidad de los servicios, porque ese es un servicio, ¿verdad? Y sí, por eso se se está presume remunerando. otro tipo de gratuidades, pero no la de servicios. Pues siempre es un tema, por eso mencioné, ¿verdad? Que siempre es un tema conflictivo, ¿verdad? Pero de igual modo, o sea, que es mucho más clara la reglamentación fiscal, vos manejás perfectamente lo que es el tema de la liquidación del IVA, cuáles son las actividades que están alcanzadas, las actividades que están exoneradas. Respecto al tema de la liquidación del IRE también creo que IRP. creo que es Ese es otro después también esa Pero- famosa resolución 36 Sí. del tema de las retenciones del Impuesto a la renta personal. del impuesto a la renta personal, que se logró, que fue un logro en realidad Tal cual. por una interpretación también del famoso artículo 42 de la ley del cooperativismo. O sea que en los aspectos O fiscales sea que el estamos acto bien cooperativo es muy preparados. amplio. No, a ver, el acto operativo es cierto que es muy amplio, pero los perros quieren meter cosas que no están en el acto operativo. Claro. Yo insisto, yo Cuando yo vendés- presto a mi cooperativa, yo le presto un servicio, pero yo le facturo con IVA porque yo considero que es con IVA. Claro. Yo considero Porque vos sos proveedor. yo soy proveedor, no estoy Claro. actuando como socio, no estoy actuando como Claro. socio. Por más de que sea socio, No, es otra historia, es otra historia. Puedo no ser Bueno, socio, pero- o sea, yo puedo prestar servicio pero sin ser muchos no socio. interpretan así. Ah, no, estoy seguro que sí. Pero yo voy a ampliar ahí para el tema de la liquidación ¿Del del qué? impuesto y del IRE, como decís, ¿verdad? Sí. Es ahí donde yo como profesional contable Sí. tengo que tener bien clasificado también. Porque se Claro. hace un prorrateo ahí. No, por ya sea supuesto. efectivamente, No, no. ya sea si es socio o Claro, no es socio, ¿verdad? ahí por ejemplo Entonces, vos tenés... Ahí hay que tener esa herramienta, tiene que clasificar Claro. y tiene que conocer también. Porque mira que no estamos acá debatiendo, ¿verdad? Con gente que somos especialistas en el área. Y en mi caso particular yo empecé a seguir lo que era impositivo, porque si me voy a un contador que nació en el sector cooperativo, solamente maneja sector cooperativo. Claro, tiene una mirada. Tiene una esa mirada, una Ajá. A ver, Y si me voy a un profesional que solamente maneja El área- empresarial sí. y de Es repente otra va a co- agarrar es cooperativo, otra es cosa. otra mirada, ¿verdad? Sí. Entonces es ahí donde, en mi caso, Y yo- tuve que, cuando el tema del IVA, porque todos estábamos ahí, Cuando como quisieron profesional. imponer el IVA a la cooperativa. no cuando salió la reglamentación y yo no conocía, tuve que buscar justamente asesores impositivos, después me fui a estudiar, y ahí fuimos incorporando esos conocimientos, ¿verdad? Pero es muy difícil si es que no estás dentro
Sí, del no, área. yo entiendo, Sí, no yo entiendo. manejas. Ahora, y esto es una cuestión que podemos discutir muchísimo, ¿verdad? Que creo que vamos a la vuelta de la pausa vamos a seguir. Bueno. Pero la ley es bastante clara en muchas Sí. cosas y los perros quieren, y los perros digo, la dirigencia en general cooperativa quiere tener una interpretación propia y la ley lo que hace es ponerte cuáles son los hechos imponibles, ¿verdad? Y cuáles son las exoneraciones. Y ahí podemos comenzar a discutir. Pero hay hechos que son hechos. El hecho disponible se da o no se da. Ese es el tema. Y hay veces que la gente quiere torcer esa cuestión. Yo he discutido muchísimo con dirigentes, me ha tocado. Y finalmente, uno es asesor, uno da su opinión, pero finalmente quien toma la decisión es, en este caso, el cliente, ¿verdad? El Consejo de Administración toma la decisión de seguir una forma de... Una política. Una Claro, política porque o son una políticas. forma de tomar un criterio, perdón, ahí está la palabra, un criterio para asumir esas cosas, pero finalmente son ellos lo que hacen. Sí. Uno puede asesorar y puede dar un dictamen, está todo muy bien, pero finalmente ellos son los que deciden. Pero lo importante es siempre nosotros como técnicos asesorarle y decirle también, esta claro. es lo que dice la Sí, la claro. disposición. Inclusive si no le gusta, igual tenés que decirle. Incluso para Porque atender muchas eso, veces ¿verdad? no le gusta. ¿eh? Claro. Porque así como es bien claro también, si te pones a leer detalladamente el manual de cuenta de la cooperativa, Sí, tenemos un manual así muy amplio, ¿verdad? Que a veces Muy no toma... amplio y es amplio en algunas cosas y es estrecho en otras. A mí me tocó el año pasado entender una cuestión que, por ejemplo, dentro de las inversiones, no contempla tener edificios de renta, por ejemplo. No contempla. Solamente si compras bonos o acciones o qué vaya, eso puede poner. Pero no un no. edificio de renta. Pero se tiene. Se tiene, pero ¿cuál es el problema? Que tenés que clasificarlo como propiedad de planta de equipo. Y al Sí. clasificarlo como propiedad de planta de equipo, tus ratios dan otra cosa. un alto índice de inmovilizado, Activo improductivo. Activo que es todo improductivo. improductivo, que esa es la clasificación, lo cual no está bien, porque Claro. es un activo que sí produce. O sea, por eso digo, es muy amplio el plan de cuenta del INCOP, pero tiene esas barreras. Y hay una cuenta también que es muy confusa, que es la parte de fondos. Nosotros tenemos todo eso en el pasivo, pero el fondo no es una deuda, porque si nos vamos al concepto de es como pasivo, cuenta que es lo que regularizadora. te dice el pasivo, Claro, el pasivo es, claro, son todas nuestras obligaciones, obligaciones, claro, ¿verdad? por- que tenemos, ¿verdad? Y por en si- cambio eso sale por asamblea, ¿verdad? De la Sí. distribución del excedente y Así se mismo. tiene en la cuenta pasiva, ¿verdad? Claro. Es donde muchas veces, por eso existe otra vez el reglamento del comité de educación, sí. o existe el manual, tenemos otra vez ese requerimiento, ¿verdad? Bueno, Bueno. vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más contabilidad para todos con este apasionante tema. La Constitución Nacional de la República del Paraguay establece el fomento de las cooperativas y garantiza su libre organización así como su autonomía. Según la Constitución Nacional de 1992, establece en el artículo 113 del fomento de las cooperativas. Por otro lado, la Ley 438/94 de cooperativas establece el acto cooperativo. Misión y visión del cooperativismo. La cooperativa trabaja para el desarrollo, sostiene a su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros, brindando soluciones sociales y económicas, además de proveer un desarrollo socioeconómico de nuestro país mediante la presentación de servicios de la más alta calidad académica. Este es un mensaje de Blanca Cardoso Producciones, pionera en la difusión del cooperativismo en la televisión paraguaya. La radio vive en la poderosa R800, la Unión AM. La televisión vive en la Super Unión TV, porque siempre con los micrófonos y desde la pantalla de su casa somos de la familia. Muy pronto, juntos otra vez.
porque tu salud es lo más importante. Queremos que tengas la mejor información, clara y confiable. Desde la prevención hasta las últimas novedades en salud. Con expertos que responderán a tus dudas e historias que inspiran. Todos los jueves a las 21 horas por Unión TV. Venus Media 105.1 FM. Somos tu radio en el formato que quieras. Venus Media, siempre con vos. Bueno, estamos de vuelta nuevamente acá con Contabilidad para Todos y siguiendo este apasionante tema, apasionante para nosotros, porque somos técnicos de este tema de la contabilidad y acabo de enterarme en el corte que Ariel fue el que diseñó y redactó el manual, claro, todo un equipo, parte del equipo, o sea que no lo vamos a incendiar hoy, ¿verdad? Vamos a... tiene sus cosas, obviamente toda obra humana es perfectible y... Constantemente y sobre todo en temas económicos donde la dinámica es tan importante, todo, o sea, creo que lo hablamos muchas veces ya acá, que lo que ya ejercemos hace muchos años, hemos visto cómo ha evolucionado todo y cómo sigue evolucionando cada vez más rápido, ¿verdad? Y bueno, ahora creo que tenemos el tema de los fondos que quedó en el tema de... Quedó como un tema pendiente. Queda como un tema pendiente de por qué se exponen los fondos en el pasivo cuando no es una deuda. Cuando no es una deuda. Sí, bueno, quería ampliar un poquito sobre ese tema porque es algo muy propio del sector cooperativo hoy y nuestras particularidades nosotros las tenemos que exponer de manera que el resto del público también lo entienda, ¿verdad? Por definición, un pasivo es una cuenta a pagar documentada con fecha de vencimiento y con un beneficiario. Eso es un pasivo por definición, ¿verdad? Ahora, cuando nos encontramos con la figura de un fondo donde tenemos un fondo, así por así llamarlo, recursos destinados para un fin en particular, sin un beneficiario directo ni una fecha de vencimiento, no estamos hablando de un pasivo, es más bien una extensión del patrimonio neto de las organizaciones cooperativas, pero que tampoco es un patrimonio neto por definición de la normativa. Pero entonces tenemos una suerte de híbrido. Un fondo de solidaridad, ¿verdad? Ese, un fondo de solidaridad y educación son por excelencia los dos, ¿verdad? Sí. Que son normalmente casi obligatorios. El de educación es obligatorio, el de solidaridad no, ¿verdad? Tal cual. Sí. Entonces ahí decimos, bueno, ¿quién es el beneficiario del fondo? Y somos todos en general, pero ninguno en particular. O sea, ¿Cuándo es la fecha de vencimiento del fondo? Yo te voy a hacer una aclaración. Espero nunca ser beneficiario del Fondo Solidaridad. Pero depende. Pero depende de qué beneficio. Claro, nosotros por maternidad. Por maternidad ya va a ser muy feo que yo tenga un hijo, ¿verdad? Pero volver a casarme es imposible, ¿verdad? Entonces, que no sé qué me va a dar. Nacimiento de hijo tampoco voy a tener. Pero hay algunos, por ejemplo. Por nieto no pagan, ¿verdad? No, pero hay también por graduación, claro, por hijo egresado, por excelencia de tus hijos, si es que tiene un término medio. Depende ya de cada cooperativa. De cada cooperativa y el reglamento. No es así. Pero volviendo al tema que estaba mencionando Ariel, ¿verdad? Y no se podría, digo nomás yo, ¿verdad? Sí, muy irresponsablemente, porque como le digo, no soy especialista del sector, es poner como cuentas regularizadoras del patrimonio neto. Pasa que ahí tendría que estar restando del patrimonio, claro, si es regularizado. Que tiene un saldo acreedor. Por eso le decía que es una suerte de ampliación del patrimonio neto. Porque, a ver, si quería cerrar más la idea. Sí, vamos a dejar. Sí, pasa que para la mirada de cualquiera, cuando uno analiza un estado financiero que es pasivo y el nivel de endeudamiento con terceros que tiene la organización, ¿verdad? Sí. Pero ahí a lo interno uno dice, pero espera un poquito, los fondos son recursos reservados de la entidad para un fin en específico, que en caso de algún tipo de emergencia finalmente la asamblea puede volver a redestinar ese destino de ese fondo, ¿verdad? Consecuentemente, estamos hablando que es una suerte de reservas, semi-reservas que tienen las organizaciones cooperativas y que finalmente están dándole mayor espalda financiera a una organización que no la tiene. Entonces,
es mal visto que cuando nuestro pasivo está aumentando como producto del incremento de los fondos, digamos que la entidad está más endeudada. Claro. Cuando en realidad está teniendo mayores reservas. A ver, entonces, pero y exponer como reserva nunca se plantearon. No, vamos a seguir con la lluvia de ideas, ¿verdad? Si le damos el mismo tratamiento que tienen las previsiones, las previsiones para despido y compañía, ¿verdad? Porque ese es un pasivo que vos... para despido sí. No sabés si va a usar o no va a usar. Claro, es una reserva. Es una reserva. Declarar directamente hay un como libro reserva. que yo uso en la facultad para enseñar y dice que ese tipo de previsiones son pasivos a los cuales le faltan la certeza. Entonces, si te falta la certeza, no puede ser pasivo, porque el pasivo es la certeza, ¿verdad? Bueno, claro. Yo creo que ahí, por ejemplo, como técnica, porque vamos a irnos a la parte que estamos nosotros aplicando la contabilidad dentro de una organización, ¿verdad? Sí. Hay un reglamento donde el comité, por ejemplo, damos un ejemplo, el comité de educación tiene que presentar su plan de trabajo, ¿verdad? Así mismo. Entonces ahí ya entra otra vez el rol del auditor, porque cuando viene un auditor, viene y solicita eso. Nosotros como contadores tenemos que tener esa comunicación con nuestro comité y con su plan para saber si ejecutamos bien las cuentas contables. Es ahí donde a mí como profesional me interesa saber conocer los fondos, porque ¿qué es lo que pasa usualmente? Por ejemplo, dice la reglamentación que 70% debe ser destinado a capacitaciones. Lo que es educación. El Fondo de Educación nomás estamos tomando de ejemplo. Okay. Y el 30% destinado a actividades sociales y recreativas. De integración. O integración, que ya puede ser para una actividad, un encuentro, Día del Trabajador, una ayuda solidaria, Día del Niño, o alguna actividad que decida ya, independientemente quién sea, que planificó dentro de su plan, ¿verdad? Eso tiene que ir otra vez en concordancia, porque ¿qué es lo que hace un contador que no conoce todo lo que es fondo? Directamente aplica la factura a gasto. A ver, claro. pero un ratito, al gasto de la cooperativa, y no al gasto del fondo. A la cuenta de gasto. Sí, la cuenta de gasto de la cooperativa. De la cooperativa, vamos no de la cuenta del fondo. No, y al no aplicar a una cuenta a la cuenta pasiva que corresponde, ¿qué es lo que hace? Está afectando el excedente de la organización. Entonces, es los mayores errores que vos, cuando te vas así, la asesorada o la auditada así, y conoces del sector, o en el caso de decirlo a ustedes mismos, ¿verdad? Si es que van a ir a hacer, pues, esta es una factura de un gasto, y yo ejecuto como un gasto. Claro. Pero tiene que tener el respaldo otra vez. Ahí está pues la diferencia. Es lo que vos comenzaste diciendo, cuando comenzaste el programa dijiste eso. Tenés que conocer el tema. Claro, porque la naturaleza del negocio. La naturaleza del negocio, o sea, el conocimiento. Es básico. Es básico, pero digo, a ver, y sobre todo porque no hay en otras organizaciones este tipo de cuestiones. Vos lo que gastás es gasto. Sí. En este caso es una plata que no es gasto porque es de los excedentes del año anterior, ¿verdad? O de los años anteriores que vos tenés que ejecutar. Punto. Eso es todo. No es un gasto. O sea, si bien es un gasto, no es un gasto que afecta a los excedentes del ejercicio que estás ejecutando. Así mismo. Sí. Así mismo. Que es la aplicación de un fondo reservado para ese efecto. Así mismo. Entonces yo, socio, al momento que autoricé de la distribución de mis excedentes, una parte destinarla al fondo de educación, que de hecho por ley estoy obligado a hacerlo, es como decirle, ¿sabes qué? Estos gastos paga de mi parte del excedente. Claro. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo en la práctica. Y para evitar, digamos, una omisión en lo que es el resultado de las organizaciones, el Fondo de Educación tiene una particularidad, y es lo único que tenemos en fondos reglamentados, justamente el de educación, donde nos permite llevar al estado de resultados para que la gente vea, para que se entere de cuánto se aplicó en educación en el periodo, y permite descargar, y ahí ya va a ser un tema técnico, y disculpen a la audiencia que no es contadora, pero como estamos en contabilidad para todos, cuando estamos en contabilidad para todos, bueno, entendemos que hay un público contador, y entonces la porción del pasivo que estoy fondeando, con lo que estoy fondeando mis gastos, aplico proporcionalmente también al estado de resultado positivo, de manera a que no exista resultado en el periodo producto de la aplicación de fondo de educación mientras que haya fondos disponibles. Sí, porque cuando supero el fondo, efectivamente va a ser resultado del ejercicio. Sí. Claro. Ya va a afectar el resultado del ejercicio porque ya te acabó la plata. Tal cual. Pero también, viste que
se puede arrastrar los saldos. Puede ser que este Exactamente. año, por ejemplo, No la ejecutas pandemia todo. no se ejecutó todo, después se fue arrastrando, tuvimos saldo, y este año puede ser que no tengamos para la distribución, porque tuvimos resultado negativo, que puede dar también el caso, Claro. porque también te permite el marco regulatorio en hasta 3 ejercicios podés arrastrar tu pérdida, ¿verdad? Entonces, este año puede ser que tenga resultado positivo, pero no voy a tener fondo para educación. Bueno, entonces ahí vamos a ir un yo poquito quiero más. cortarle acá porque nos chupamos la mitad de este bloque hablando de fondo. Pero yo quiero hablar un poco del balance social. Yo, eso te iba a decir, métele, por favor. Explicar un poco el tema del balance, cuál es sobre el todo porque concepto. hoy el concepto ha trascendido más allá de las paredes del cooperativismo. Y hoy balance social ya se habla en muchos lugares. Exactamente. Y una diferencia particular que tiene otra vez el sector cooperativo, que no presentamos solamente a la asamblea, ya por ley, estado financiero, balance de estado financiero, sino que el balance social. ¿Pero qué es el balance social? Ahí vamos a ir otra vez a la esencia del cooperativismo, que está basado en 7 principios cooperativos. Entonces, el balance social ahora mismo, a hoy, porque tengo entendido que ya está en puerta un proyecto de una nueva actualización del balance social, ¿verdad? A hoy está basado en los 7 principios cooperativos. ¿Qué significa eso? Que en una plantilla hacemos un balance, por ejemplo, el primero, captación de socios, ¿verdad? ¿Cuánto la cooperativa captó? ¿Cuántos socios ingresaron? Entonces hacemos un resumen ahí, cuántos son hombres, mujeres, edad, ¿verdad? ¿Cuántos salieron? No sacan también. También, cuántos renunciantes, todo eso se detalla en el primer principio, ¿verdad? Y después se va al segundo principio, ¿verdad? Que tenemos que nosotros ir detallando también ahí todas las actividades que realizamos, por ejemplo, con la comunidad, ¿verdad? Después todo lo que se hizo en educación, si se hicieron actividades sociales, si se hizo cursos, o sea, qué tipo de cursos, qué capacitación, cuántas personas asistieron. Para ser más sencillo, el balance social, lo que nosotros informamos en la asamblea es qué actividades se hizo para la comunidad en educación, captación, si es que llegamos a realizar, si estamos en organizaciones, estamos en otras organizaciones, federaciones centrales, claro, ¿verdad? Entonces, en ese detalle nosotros tenemos que ponerlo. Si hicimos una ayuda en el hogar, cuánto fue lo que se invirtió en eso, y en una parte se detalla otra vez en la participación económica, ¿verdad? Que ponemos un detalle ahí de nuestro capital y el aporte de los socios, porque esa también es una particularidad que tenemos en el sector, que el patrimonio está basado en el capital, que viene a ser los aportes de los socios, ¿verdad? Entonces, no se hace un impacto por ejemplo, el impacto que tuvo en los préstamos que dio la cooperativa, ¿verdad? Sí. Sí. Cantidad de créditos. Cantidad de créditos, montos entre mujeres, varones, clasificados por edades, los cargos dirigenciales separados por hombres, por mujeres. Se busca un poco transmitir a la sociedad el hecho de que las cooperativas trabajan, digamos, con principios democráticos, que trabajan con inclusión, claro. Donde una persona da un voto independientemente de su capital invertido en la cooperativa, que hacen a la diferencia de cualquier otro tipo de sociedad, ¿verdad? Porque ustedes saben, en cualquier otro tipo de sociedad lo que manda es el dinero, lo que define en un proceso de toma de decisiones es la participación accionaria, por ejemplo. Pero en este caso yo puedo tener una participación altísima en los aportes de mi cooperativa, donde finalmente a la hora de tomar decisiones mi opinión va a ser un voto más. Claro, por eso que justamente de esos excedentes se deciden el destino de esos excedentes, y uno de los destinos es aplicar para el beneficio de los socios, ¿verdad? En toda esta cuestión que es educación, que para mí es una de las cuestiones transversales para que el socio en realidad esté al nivel, porque convengamos de que existen diferentes tipos de cooperativas y fundamentalmente socios de las cooperativas que por ahí ni siquiera terminaron de cursar la secundaria,
y un curso, o sea, que algún tipo de capacitación va a redundar en beneficio de esos socios. Qué buenísima acotación, Estela. Realmente el cooperativismo en nuestro país tiene una llegada muy importante en lo que es la base de la pirámide de la escala de la economía en nuestro la escala social, la pirámide social. Tal cual. Yo recuerdo justamente cuando tuvimos la visita de la gente de la AFD, en el momento de la emergencia sanitaria que pasamos en nuestro país, tuvimos un producto denominado Fisalco en ese momento. Y recuerden a la gente de AFD que le estamos haciendo la propaganda en este programa. Y no le cobramos. Que se llama Contabilidad para Todos, a propósito. Entonces, y que se transmite por Unión TV, a propósito. Fíjense que en ese momento fue un producto que no tuvo mucho éxito en el sistema bancario financiero, no tenía salida, pero cuando se trasladó al sector cooperativo, el beneficio que se dio y se sintió, digamos, a nivel poblacional, fue buenísimo, e incluso hoy esa es una de las carteras que menor morosidad tiene. No, y quería hacer una acotación también, eso como el sector cooperativo fue el primero que comenzó con el tema de la responsabilidad social empresarial. Sí. Y hoy está totalmente difundido por todos lados. Y hoy ya los próximos informes de auditoría van a tener que estar acompañados de informes de sustentabilidad, por ejemplo. Claro. Sí. Estamos hablando de que cosas que han nacido dentro del sector cooperativo, son todas estas cosas. Claro. Y aparte de eso, como estamos, yo veo, ¿verdad? Porque cómo afecta en una comunidad el que tenga una cooperativa y que las personas se sientan parte de esa cooperativa, ¿verdad? Y todas las actividades si uno comienza a conocer las historias de las grandes cooperativas, tipo de Colonias Unidas, cómo nacieron ellas y cómo se fueron desarrollando, es maravilloso. Realmente el impacto que han tenido en sus comunidades. Ni hablar de las cooperativas del Chaco, por ejemplo, ni siquiera, ni mencionar eso, ¿verdad? Es el corazón del desarrollo de uno de los lugares donde el PIB per cápita es más alto en el país. O sea, estamos hablando de cosas, 100 años, ¿verdad? Pero bien. O sea, y empezaron así chiquitos. No, chiquitito, claro, sí, claro. Como todo. Hay un concepto que se llama desarrollo territorial, un desarrollo de los territorios que está muy en boga. Hoy se habla muchísimo de lo que es el desarrollo territorial. Sí, el año pasado le trajimos a un experto en ese tema, el doctor Cayo Cáceres, te cuento. Se imaginan ustedes si es que nosotros pudiéramos hacer una suerte de dossier y decir cómo las cooperativas participaron en el desarrollo de sus localidades. Sí, de las comunidades es impresionante. Con esos ejemplos que vos estabas dando, Julio, recién. Esos son los más grandes, pero hay otros que son más chiquitos y son de impacto fabuloso, porque han sacado de la pobreza, la indigencia y de la miseria a comunidades enteras. Tal cual. Claro. Y las han desarrollado. Y se convirtieron en pueblo de desarrollo. Totalmente. Tremendo. Y tienen porque tienen actividades permanentes, ¿verdad? Y ese genera el tema del sentido de pertenencia. Lo que hace es fortificar el tejido social, es tremendo, es maravilloso. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en nuestro país vivimos en un momento que las familias se separaban por falta de oportunidades, gente que iba a trabajar a España, a Argentina. Y no, simplemente que venía del interior a la capital, por ejemplo. Cuando aparece una oportunidad de desarrollo por autogestión, como las organizaciones cooperativas, donde dicen cómo nos podemos colaborar y hacer de que mi hijo no tenga que irse de mi localidad para encontrar una oportunidad laboral, porque su cooperativa le da esa oportunidad laboral, ese beneficio para esa familia en particular es absolutamente invaluable. Y para ir cerrando, chicos, porque nos quedan pocos minutos. No me diga que vamos a cerrar. Sí, claro, lastimosamente. Siempre nos quedamos cortos. Pero lo importante dentro de todo esto del balance social es que cumple su esencia, ¿verdad? O sea, que el que... hablamos de la alerta. Eso sí, rápidamente. Bueno, ese sí. Rápidamente. Alerta temprana. Bueno, alerta temprana es una herramienta que te facilita el INCOT, donde vos cargas en tu balance, tu cuadro de resultados, las variables y si tenés cuenta de orden, ¿verdad? Sí. Se informa también las cuentas de órdenes, y aparte de eso lo que te permite es, los vencimientos son otra vez, varía del tipo de cooperativa. Si es tipo A mensual, después trimestral o semestral. Ya. Esas son, después ya va a depender ya de cada uno que vaya al reglamento así. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de alerta temprana? Sí.
tiene una base donde ya te, como dice, alerta. Ya te van saliendo los indicadores de acuerdo a los datos que vos tenés, comparativo también con la misma institución de tu mismo nivel, digamos, si es tipo A, todas las del tipo A, ¿verdad? Sí. Te va saliendo ya una alerta. ¿Cómo se le llama ahora? Las red flags, las banderas los indicadores rojas. De riesgo que ya van como un semáforo, que es rojo, en amarillo y verde, ¿verdad? Y eso ya depende otra vez, si haces la presentación del riesgo y si utilizas la herramienta, porque lo ideal es que se utilice la herramienta. Al utilizar la herramienta ya te va diciendo si tu problema que tenemos que mejorar en concentración de cartera, o tenemos que en gasto de gobernabilidad, o tenemos que mejorar tu liquidez o tu riesgo, y se vuelven a abrir otra vez las pestañitas, ¿verdad? Entonces, esa herramienta, si se usa efectivamente como establece, y más con esta nueva actualización, porque esta nueva actualización lo que te permite ya es descargar, por ejemplo, ya en Excel, que a los contadores les sirve, a mí todo me sirvió porque yo también usé la vez pasada, ya puedes descargar en Excel y ya te sale el comparativo y ya vas eligiendo, ¿verdad? Con esta nueva actualización que salió en el año pasado, en diciembre salió, y este año se está utilizando. También lo que te permite también es que vos le puedas dar ya a tu consejo de administración una presentación, por ejemplo, en un reporte mensual o en un reporte semestral, ¿verdad? Que vos como técnico, como contador, ya le diga ya, esta es la situación, tenemos 6 meses para mejorar, esto es lo que tenemos que mejorar, que a lo mejor muchas veces no se hace, o desconozco si se hace, ¿verdad? Pero yo como técnica, como contadora, tengo que hacerle la presentación y acá le voy alertando ya de acuerdo a los indicadores para poder ir mejorando, ¿verdad? Porque no tenemos que trabajar como islas, tenemos que trabajar acompañados, ¿sí? Y un tema que no es menor, últimamente estamos teniendo muchas noticias así donde ponen un poco en entredicho la gestión de las organizaciones cooperativas, y donde esta herramienta tiene un carácter relevante. Es decir, hoy yo, dirigente de cooperativa, aunque no sea contador, no sea administrador, no sea economista, no puedo desconocer los indicadores de gestión de la organización que yo estoy administrando y en la cual me eligieron para en una asamblea para que los represente. Entonces ya no hay excusa, tenemos herramientas y elementos suficientes donde auditores externos, auditores internos, contadores, gerentes, dirigentes, miembros del Consejo de Administración de la cooperativa ya no pueden decir no accedimos a la información para poder advertir a tiempo las dificultades que puede tener mi organización. Por eso, como profesional... Lastimosamente, se acabó el tiempo. Tendremos que invitarte, Paula, necesariamente para otro programa. Así que, chicos, buenas noches. Les esperamos el próximo miércoles en Contabilidad para Todos con un nuevo programa, acá por Unión TV. Que tengan buen resto de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Próxima.